¿Por qué la presidenta es tan expedita en pedir investigación con Maru Campos y, en contraparte, en todo este año, 3 meses que tiene como presidenta, no ha pedido ningún cabello que se mueva en torno a Rubén Rocha Moya? A Maru Campos la salida legal se la dan nada más y nada menos que Omar García Harfuch cuando dice la gobernadora de Chihuahua no tuvo conocimiento y hasta donde sabemos estos agentes sí estuvieron cerca, pero no estuvieron participando abiertamente en el operativo. Es decir, ya se le da una salida y precisamente Omar García Harfuch, que qué curiosidad que en el comunicado de la acusación en contra de Rubén Rocha Moya, sí, el fiscal Clayton agradece, por supuesto, al FBI, a los fiscales federales, a la DEA, pero agradece también al gobierno de México. ¿A quién del gobierno de México envió su agradecimiento el fiscal federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Y creo que es muy fácil adivinar lo que se trata de Omar García Harfuch. La acusación en contra de Rubén Rocha Moya, que podría ser la primera de muchas. Porque no es solo Rubén Rocha Moya. Estamos hablando de acusaciones de gran jurado que llevan meses evaluándose. Estamos hablando de potenciales acusaciones en contra de Marina del Pilar, de Américo Villarreal, de Mario Delgado. El propio Mario Delgado le ha dicho a su círculo cercano, de acuerdo a reportes de prensa, van a venir por mí. El operativo en Chihuahua, el mega narco laboratorio desmantelado y las implicaciones políticas de que la presidenta se lance contra Maru Campos, acusándola a ella, a su gobierno, de ser los que invitaron a los de la CIA a estar ahí. Repetimos, cuando ahí también estaban las gentes del ejército mexicano, de la Sedena, y que tuvieron que haber recibido órdenes de su jefa, Claudia Sheinbaum, o por lo menos de su secretario, ¿sí? Para estar en su operativo. Pero vamos a no incrementar ni a repetir toda esta andanada de acusaciones en donde prácticamente pues lo que estamos viendo es señalar con el dedo político, partidista, a la gobernadora panista, Maru Campos, quien ha estado últimamente ella en el centro del debate porque da la casualidad de que un partido llamado Morena quiere quedarse con todos los estados en la próxima elección que están en manos de la oposición. Y uno de ellos, muy preponderantemente, es Chihuahua. Recordemos a quién quiere el señor Adán Augusto López mandar ahí como candidata. ¿Quién será? ¿A quién? Alguien que le gusta ¿Una muchacha chula? Una muchacha chula de Chihuahua que le gustan las jirafas. Sí. Andrea Chávez, cuyas vinculaciones en cuestiones económicas, financieras, dineros de precampaña ocultos. Violando la ley. Violando ley abiertamente, pero hay una obsesión del señor Adán Augusto López para que Andrea Chávez, su senadora favorita, se instale como candidata. Y todo lo que pueda descalificar a Maru Campos es bienvenido para él. Lo que implica y lo que dice que todavía él influye mucho en la presidenta. Pero no nos desgastemos en chismes de cuarta categoría. Vamos al grano. ¿Qué fue lo que realmente pasó dentro de este operativo? Vamos aquí a decir una línea importante de investigación que se está teniendo en Estados Unidos. Y esta línea habla de que ni el fiscal que renunció, ni Maru Campos, ni nadie de estos personajes tienen que ver con ese asunto a lo mejor les informaron por cortesía. Pero ellos no operaron. ¿Quién sí operó esto? De acuerdo a las investigaciones, apuntan a un hombre. Guillermo Zuani Portillo. ¿Quién es Guillermo Zuani Portillo? Era el fiscal antisecuestros de Chihuahua. Y que le encontraron cuestiones oscuras, situaciones no explicables, a cuestiones presumiblemente delincuenciales que obligaron a los americanos a retirarle el pasaporte, la visa. Le retiraron la visa a Estados Unidos y él entró en pánico. Y tratando de recuperar la visa para que no dijeran que él estaba metido con el crimen organizado, etcétera, etcétera, fue y habló con los americanos, con la CIA,
para decir que él sabía dónde estaban los laboratorios más grandes y demás. Y que los podía llevar ahí para que se anotaran un campanazo. Hasta ahí, pues bueno, pues visa por la colaboratorio, golpazo, mediáticamente bien. El problema habría sido que el mismo personaje, Guillermo Suani Portillo, fue a avisar a los dueños y operadores del famoso narco laboratorio Vinculados a la facción del Chapo Isidro. vinculados a la facción del Chapo Isidro, que es sinaloense. Ahí están, todos son los mismos. Fue y les dijo, señores, vienen aquí por ustedes, córranle. Por eso, cuando se hace el operativo, las fuerzas estatales, federales, el ejército y la CIA, pues encuentran un lugar completamente abandonado. Sí, encuentran todos los tambos y los de tanques de gas y todos los precursores y lo que quieras, pero no hubo ningún levantado, ningún detenido, mucho menos ejecutado. Sí, no Es estaban decir, operando ahí. fueron advertidos. Sí, claro. Como dirían en el rancho, pélense. Porque aquí va a Les haber dieron el pitazo. el mismo personaje que creó el operativo para recuperar su visa. Y eso fue lo que terminó de propiciar la pregunta hoy que se investiga en los centros de inteligencia americanos, la siguiente. ¿Realmente estuvimos ante un accidente, como lo han estado haciendo la difusión de esta situación? ¿O los personajes que fueron advertidos de que iban por sus narcolaboratorios hicieron lo propio para hacer aparecer aquello como un accidente, pero en el fondo mandar un mensaje a todos los organismos de inteligencia americanos para decirles, aquí no se metan? Que hasta el momento solo contamos con la palabra de los fiscales para conocer qué sucedió ahí. Así es. Nada más de prueba. Entonces, pues si queremos entender un poquito lo que pasa en Chihuahua, pues que platique la autoridad, que platique la fiscalía, y en un momento dado que platiquen los organismos internacionales con Guillermo Suani Portillo. Alejandro. Es que lo más feo del caso es que esa pregunta que tú te estás haciendo, Ramón, que digan las autoridades qué fue lo que realmente pasó, pues no es algo que hacen las autoridades, entender por qué pasan las cosas, sino reaccionar y cuidar el sistema que los protege. Porque imagínense que ustedes son la presidente, la presidenta, y amaneces un día en la mañanera, pones la ley que Ley de Seguridad supuestamente violó la gobernadora Maru Campos, y te dices indignada, y es que no hay de otra, es que hay que cumplir la ley, y es que la ley está para cumplirse. Y luego sale un senador, un tal Enrique Insunza, y llama y dice, traición a la patria por parte de la gobernadora, hay que procesarla, hay que darle 40 años de cárcel. Y a los 2 días tienes que salir en la misma mañanera, y la misma presidenta sale y dice, a los presuntos delincuentes no hay nada que temer, no hay pruebas. ¿Sí? A ver, entonces estamos hablando que a la colaboración con la CIA, que no podemos decir que es algo nuevo en este país o con cualquier autoridad, ¿sí? Traición a la patria, y al gobernador con todo un caso construido desde la Corte de Nueva York, no te preocupes, es una cuestión de risa. Y más aún de risa, que uno de los que son llamados a extraditar es el propio Enrique Insunza, que 2 días antes había llamado a 40 años de cárcel y traición a la patria a la gobernadora Maru Campos. En 2 días se le revolteó todo. Se le volteó. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que aquí es un show. Totalmente. Y no hay realmente una búsqueda por la justicia. A ver, ¿dónde está la ley en la mañanera que habla de cómo se procesan a los gobernadores y qué pruebas hay y cómo se ha visto? En esa parte no vemos absolutamente Ni nada. va a haber. Entonces, el tema político y el tema Grillo es de lo único que se habla en los altos círculos morenistas. ¿Cómo recuperamos los estados? ¿Cómo nos mantenemos nuestros espacios sin que nos los toquen? Y peor aún, ¿cómo se los arrebatamos a la oposición?
Marcela. Y lo que más duele es que en estas mañaneras, en esta última mañanera de Rocha Moya, era el Día del Niño. Y había la mitad de la mañanera eran niños. Sí, y es un show mediático si tú quieres, pero son el futuro de México. Y estamos dándole ese ejemplo con una presidente, porque sí es presidente Claudia Sheinbaum. Le estamos dando un ejemplo de la soberanía fachada, en donde te pones del lado de la historia, en donde el narcolaboratorio no importa, en donde tú le estás dando mensaje a los criminales de no va a pasar nada, no hay nada que temer. En vez de decir, vamos a tomar cartas en el asunto. Y si hay 34 pruebas en la parte de Rocha Moya, y si hay pruebas aquí también, y hay que indagar cómo fue el accidente, qué sucedió, el accidente. No, se dan carpetazos presidenciales en la mañanera con un público de niños que son el futuro de este país. ¿Y qué les estás dando de ejemplo, señora Presidente? O sea, esa parte, yo cuando veía las imágenes de los niños brincando y bailando, porque se ponen a brincar y bailar con la Presidente, en un día en donde ella tiene que rendir cuentas, porque es la Presidente, de lo que está sucediendo en su país con un Rocha Moya, y en donde todavía dice, no se me ha olvidado lo que sucedió con la CIA. Y ahí hay que pagar las consecuencias. O sea, en eso sí hay que pagar las consecuencias y en lo de Rocha Moya no hay que pagar las consecuencias. O sea, estás con el narcoestado en un lado o no estás con el narcoestado. O sea, esa parte ya está más clara que ni el agua. Claro. Lo digo. Hace una semana en esta mesa lo dijimos. Una fuente en el terreno le aseguró a Código Magenta: esto no fue un accidente, fue una emboscada del crimen organizado. Y aquí invitamos abiertamente a que la Fiscalía, tanto estatal como federal, aclarara el asunto. Y hasta el momento lo único que ha habido de parte de las autoridades de Procuración de Justicia es silencio. ¿Qué sí hubo en cambio? Una investigación abierta a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de Maru Campos por presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. A ver, Rodrigo, pero ¿por qué la presidenta es tan expedita en pedir investigación con Maru Campos y en contraparte, en todo este año, 3 meses que tiene como presidenta, no ha pedido ningún cabello que se mueva en torno a Rubén Rocha Moya? Y es parte de esta gran hipocresía que se manifiesta en 3 vertientes. La primera y la más importante: a Maru Campos la salida legal se la dan nada más y nada menos que Omar García Harfuch, cuando dice la gobernadora de Chihuahua no tuvo conocimiento. Y hasta donde sabemos, estos agentes sí estuvieron cerca, pero no estuvieron participando abiertamente en el operativo. Es decir, ya se le da una salida. Y precisamente Omar García Harfuch, que qué curiosidad que en el comunicado de la acusación en contra de Rubén Rocha Moya, sí, el fiscal Clayton agradece, por supuesto, al FBI, a los fiscales federales, a la DEA, pero agradece también al gobierno de México. ¿A quién del gobierno de México envió su agradecimiento el fiscal federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Y creo que es muy fácil adivinar lo que se trata de Omar García Harfuch, porque Derek Miles, quien fue un agente importante de la DEA, quien llegó a ser director de la DEA y quien es parte de este War Room en la agenda, para la Agenda México dentro del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos, él dice: pues yo reconozco abiertamente el trabajo que ha hecho Omar García Harfuch para la entrega de estos 92 capos que fueron deportados y entregados extralegalmente. Pero bueno, me paso a la segunda hipocresía del caso de la CIA. El gobierno mexicano tiene conocimiento de la operación pues, desde hace meses. Eso se lo ha reportado el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Militar de Inteligencia, e incluso en The Wall Street Journal desde hace meses se reportó públicamente que agentes de la CIA están dentro de los centros del comando tanto de la Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum no puede hacerse como que esto es una absoluta sorpresa. Y la tercera hipocresía, que es la más grande de todas: si el extrañamiento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a Estados Unidos fuera real, entonces no habría enviado esta iniciativa mediante la cual se le pide permiso al Senado mexicano para la entrada de más de 73 elementos del Comando Norte y más de 2 decenas de elementos de los Navy SEALs para supuestas actividades de adiestramiento, que por cierto, en el Senado fue
aprobado de manera casi Fast track, unánime. claro. Solo 3 personas votaron en contra. Es decir, toda la bancada oficialista de Morena está a favor de esto, lo cual nos habla de una profunda hipocresía y de que esta coordinación, pues sí está trascendiendo fronteras políticas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? En la segunda administración del gobierno de Donald Trump, digamos que se desplazó a la DEA como la agencia que estaba en el primer plano en el combate a los cárteles y a las drogas en México. ¿Quién toma ese papel? La CIA, y lo hace de una manera mucho más agresiva porque se le dan nuevas facultades legales para utilizar fuerza letal en contra de grupos terroristas, se le dan nuevas capacidades de vigilancia clandestina en México, y eso nos lleva al punto donde estamos, que es la acusación en contra de Rubén Rocha Moya, que podría ser la primera de muchas, porque no es solo Rubén Rocha Moya, estamos hablando de acusaciones de gran jurado que llevan meses evaluándose, estamos hablando de potenciales acusaciones en contra de Marina del Pilar, de Américo Villarreal, de Mario Delgado. El propio Mario Delgado le ha dicho a su círculo cercano, de acuerdo a reportes de prensa, van a venir por mí, porque no olvidemos que Rubén Rocha Moya no ganó la encuesta de Morena para ser el candidato. La había ganado el famoso Químico Benítez, Claro. pero intervino directamente Mario Delgado para decir, yo tengo la encomienda del presidente López Obrador de que el candidato tiene que ser Rubén Rocha Moya. ¿Y por qué tenía ese orden de dedazo? Pues porque estaban los pactos A ver, con la el cártel de portada. Sinaloa, las visitas a Badiraguato, Claro. que tantas veces... Pero a ver, lo más importante de todo esto y a lo que quiero llegar con por qué qué es lo que está haciendo la CIA en México, y no solo la CIA, sino que esto está comandado desde el Departamento de Estado, específicamente por Christopher Landau, es una reorganización total, primero, de los cárteles. Si te fijas, Ramón, los operativos que hubo contra el Jardinero, donde se utiliza Claro. también inteligencia de la CIA, Que al jardinero lo pusieron. que lo pusieron, los operativos para capturar, que ya dicen que estás muy cerca de la captura de Iván Archibaldo y de Aureliano Guzmán, lo que está haciendo es una reorganización total del mapa criminal mexicano y a la par una reorganización del mapa político, porque en el mejor de los casos, pues Estados Unidos está enviando incentivos muy claros de quién sí y quién no deben ser los candidatos a las gubernaturas en 2027. Y en el caso más extremo, pues se está replanteando la designación de Morena como una organización terrorista prácticamente, y eso sí es un juego nuevo para el sistema político total. A mí, por lo menos, para concluir, me queda un sabor de boca. Habiendo vivido como me tocó vivirlo, el caso de Enrique Camarena Salazar, del Rancho El Búfalo, de Manuel Barle y de Álvaro Gardoqui protegiendo, estando en la casa de Rubén Zuno, el cuñado de Luis Echeverría, comandado todo este grupo por don José Guadalupe Zuno, suegro de Echeverría, donde se les pasó la mano con el secuestro y asesinato por tortura de Enrique Camarena Salazar. Están trabajando tan pésimamente en esta administración el caso de estos dos personajes de la CIA, que todo apunta para que esto sea el camarenazo del gobierno de la Cuarta Transformación, con una gran diferencia, ¿sí? En este caso, los ánimos en Washington, en la Casa Blanca, Claro. en el Capitolio y en la Oficina Oval están completamente al rojo vivo contra México. Y si el presidente Donald Trump hizo todo un asunto grande del rescate y la defensa de los pilotos que rescataron en Irán cuando sucumbieron sus aeronaves y demás, etcétera, bueno, ellos van a decir, tenemos que llegar al fondo de lo que pasó con los agentes de la CIA en México. Será un Kiki Camarenazo y eso sí va a tener fuertes repercusiones. Esperemos lo que viene.